Hola, mis estimados estudiantes. A continuación les voy a mostrar la décima clase magistral. El tema es hidrogeología. Entonces vamos a ver la temática y la importancia de ella, donde en los últimos años se ha visto la gran importancia relacionada con la excavación de túneles. Entonces, cuando se hace un túnel se tiene que hacer un análisis de riesgo, entre ellos es el riesgo hidrogeológico. Pues se pueden encontrar diferentes manifestaciones hídricas, las cuales como no se pudieron prever si se hizo un análisis de riesgo un poco regular o no se cuantificó correctamente, eso hace que exista un riesgo técnico o constructivo y por supuesto una consecuencia financiera. Y eso a su vez, no solamente olvidemos la parte de dinero, nos vamos a ver que vamos a encontrar un riesgo ambiental con eventuales consecuencias de tipo técnico, político y financiero. Este es un ejemplo de lo que ocurrió con el túnel de la línea, en el cual hay serios problemas de índole de desabastecimiento de las fuentes hídricas en la superficie, ya que toda el agua que estaba allí se vino a través del túnel, el túnel de la línea. Eso es una de las tantas problemáticas que hace que este túnel haya tenido todos estos retrasos en su construcción. Entonces, si estamos hablando de un riesgo técnico constructivo, condiciones de trabajabilidad muy difíciles y con problemas de seguridad cuando tenemos esos frentes de agua subterránea o de agua ya fluyendo a lo largo del túnel. Un riesgo técnico constructivo cuando inundaciones en el túnel pueden paralizar esos avances. Y riesgos ambientales, que existe una dificultad real para evitar el drenaje de estos túneles cuando son además profundos, presencia de cargas hidráulicas elevadas, no es factible construir revestimientos completamente permeables y con presiones de agua superiores a 10 bares, el agua subterránea es drenada por el túnel. Entonces, digamos que esto es lo que se pudo ver en el túnel de la línea, con esta serie de problemáticas. Es por eso que tenemos que tener cuidado y entender cómo es el concepto y cómo es el manejo de las aguas subterráneas. Esto genera un riesgo ambiental, el drenaje del agua en el túnel genera una disminución en la presión hidráulica en el macizo rocoso interceptado. Esto fue lo que pasó. Este efecto puede causar un abatimiento del nivel freático y una consecuente afectación de los recursos hídricos. De esto hay inclusive demandas de las poblaciones al Estado. ¿Cuál es el contenido general de la temática de hoy? Vamos a hablar de hidrogeología, vamos a hablar de los retos, de los desafíos, del concepto del ciclo hidrológico, vamos a hablar del agua subterránea, los conceptos y la clasificación, vamos a hablar de las unidades hidrogeológicas, clasificación, comportamiento hidrodinámico, comportamiento hidráulico, por su material, por su textura, características hidráulicas, y vamos a hablar de calidad y contaminación, hablar de las características físico-químicas del muestreo de agua subterránea, tipos de contaminación, vulnerabilidad de contaminación y sobreexplotación de acuíferos. Entonces, digamos que esa es la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de los retos y desafíos porque estamos en una crisis del agua. Ya esto se viene hablando desde hace varios años, que es un problema más acuciante de este siglo. De acuerdo con el Consejo Mundial del Agua, unos 1.200 millones de personas tienen un deficiente acceso de agua o casi la mitad de la población mundial consume agua carente de las necesarias garantías sanitarias y de higiene. Se supone que tenemos que recuperar esto, tenemos que salir de esta crisis de agua. Las obras de ingeniería como respuesta de cada territorio deben partir de un conocimiento preciso de las condiciones hidrogeológicas de su suelo, aclara un informe. Ya vimos que las obras pueden generar efectos negativos y obviamente este es un elemento vital para nosotros los seres humanos, o para la vida mejor. Si vamos a hablar de la disponibilidad de agua en América Latina, aquí tenemos una imagen donde tenemos acá los metros cúbicos por habitante, de acuerdo al achurado. Nosotros tenemos más de 20.000, demasiado alta. Aunque tenemos mucha agua, existen condiciones de problemas limitantes y de conflictos. El continente es rico en agua, pero el 33% de los recursos hídricos renovables del mundo es el continente con la disponibilidad más alta del mundo. Sus 3.100 metros cúbicos de agua por cápita por año duplican el promedio de capital anual. Pues podemos estar tranquilos, ¿cierto? Pero pues tenemos que tener presente que no todas las personas tienen acceso a esta agua potable. Entonces, porcentaje de la población total en un acceso a agua potable. Nosotros también estaríamos muy bien,
digamos, entre un 91 a un 100 que podemos manejar, pero no siempre se dispone de cierta continuidad de agua y esto lo estamos viendo nosotros acá, por ejemplo, en lo que es la problemática en La Guajira, ¿no? Y en muchas partes de los llanos, donde hay sequía y inmediatamente hay desabastecimiento de agua. O no, para no ir tan lejos, en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, es un municipio aquí, para los que no conocen el sector, es un municipio que se convierte en lo mismo que en Apoema, de llegada de mucha población de Bogotá, para asentar allí sus fines de descanso y de recreación. Y, por ejemplo, allí ahí el agua solamente se coloca los domingos o los sábados a la madrugada y los miércoles por unas horas. Entonces, digamos que mucha población, pero hay poca agua. No solo falta tratamiento de las aguas, también parte del enfoque del sistema es que falta una visión integral. Los sistemas no consideran las fuentes y las zonas de recarga cuando se tiene que mirar aquí, en el caso de agua, población total con acceso a saneamiento, donde ya empezamos a disminuir esa posibilidad de saneamientos. Ahí viene la importancia del agua subterránea para abastecimiento de agua en toda esta población. La región experimenta una creciente dependencia del uso de las fuentes hídricas subterráneas. América del Sur utiliza entre el 40 y el 60% del agua que consumen los acuíferos, mientras que América Central y México dependen de un 65% de estas fuentes. Entonces nosotros tenemos acá entre el 25 y 50 necesitando de esa fuente de agua subterránea. Entonces, la pregunta es ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va América Latina? Disminución de la disponibilidad de agua per cápita, reducción de calidad del agua, incremento de la competencia, conflicto en sectores y dentro de la sociedad, incremento de la competencia, conflicto con el ambiente, poblaciones concentradas en zonas con menor disponibilidad de agua, 77 millones de personas carecen de servicio de agua potable, 51 en zonas rurales, 6 millones de personas carecen de servicios de saneamiento y entre el 40 y el 60% del agua que se utiliza viene de los acuíferos y esto enfrenta una constante contaminación. En resumen, una región con muchos recursos hídricos, pero no con una variabilidad espacial significativa. Aguas subterráneas son explotadas sin enfoques de sostenibilidad y descarga. Esa es la problemática. Calidad de aguas superficiales muy amenazadas, ríos muy contaminados, eso lo vemos a diario. Aprovechamiento con baja eficiencia, agua potable, saneamiento en déficit y conflictos en incremento de minería y tierras indígenas. Entonces, eso es la problemática que tenemos hoy en día. Vamos a ver de dónde es que está el agua en el territorio, en el planeta. El 97% son de mares y océanos y solo el 3% es agua dulce. Y de esa agua dulce vamos a ver que el 2.25 está en casquetes polares, glaciares y aguas a gran profundidad. El 0.38% agua a grandes profundidades y solo 0.37 ríos, lagos y agua subterránea disponible. Entonces estamos viendo dónde está distribuido el agua. Ahora, el agua que está en casquetes polares y glaciares no tiene ciertas dificultades porque tiene ciertos iones en suspensión que no las hacen aptas para el consumo humano. Entonces, vamos a hablar de hidrogeología, ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado líquido, sólido, gaseoso y sus propiedades físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas, así como las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación. Entonces, ahí vemos dónde viene todo este concepto, donde nace el querer entender el agua subterránea. Aquí viene una cuestión de reserva, localización, estacionalidad, velocidad de transmisión, velocidad de contaminación, facilidad de contaminación y demás factores entre el agua subterránea y las aguas superficiales. Y hay una comparación bastante interesante allí. Por ejemplo, en las aguas superficiales, la velocidad con transmisión de contaminantes es muy rápida, en cambio, en subterránea es muy lenta. La facilidad de contaminación baja, media baja, y elevada en el caso de aguas superficiales. Acuérdense que nosotros trabajamos mucho aquí el consumo de agua superficial y demás variables que ustedes pueden ver ahí con mayor disposición. Aquí vamos a hablar del ciclo hidrológico. El agua en los océanos, mares, lagos, ríos y embalses primero se evapora con mayor intensidad cuanto mayor es la temperatura y más seco el ambiente.
La vegetación también contribuye a una evaporación por transpiración. El agua en forma de vapor pasa a la atmósfera cargando el aire con humedad. Cuando este llega a la atmósfera, puede precipitarse y parte de esa precipitación se infiltra en el terreno. Esta agua infiltrada empapa el suelo y después percola lentamente a través de la zona no saturada, dando lugar a la recarga de la zona saturada. Otras se pueden poner en charcas, o se quedan allí en pequeñas lagunas, por decirlo así. Cuando la intensidad de la precipitación excede la capacidad de infiltración del suelo, se produce escorrentía superficial. Esta y la escorrentía subterránea constituyen la escorrentía total, que va a confluir a los ríos que terminan en los lagos y finalmente llega al mar. Entonces, digamos que eso es lo básico del ciclo hidrológico. El agua se evapora, genera precipitación, no llega a la superficie terrestre toda, se evapora una parte en el descenso, se intercepta por aportación, edificación, hay algo de transpiración. La que llega a la superficie puede generar los encharcamientos, otra que se infiltra, agua retenida en el suelo, agua subterránea, y otra que se puede ir en escorrentía superficial, si hay exceso ya de agua en el suelo, y pues obviamente se va por los ríos y esa cantidad de agua finalmente llega al mar y que empieza otra vez el ciclo. Vamos a hablar de ciertos términos que es importante tener en cuenta para entender lo que voy a explicar más adelante. Vamos a hablar de la aportación hídrica, que es el volumen de agua recibido por una cuenca vertiente en un determinado periodo de tiempo. Entonces, aquí sería esta aportación hídrica. Cada vez que aquí hay un punto verde de ese recuadro, es lo que estamos hablando o definiendo. Escorrentía superficial directa es la parte del agua de lluvia que circula por la superficie del terreno e influye a los ríos, arroyos y otras masas de agua. Escorrentía superficial o hipodérmica, la parte de la precipitación que se infiltra circula por la parte superior del terreno sin llegar a la zona saturada y reaparece en superficie incorporándose a la escorrentía superficial directa. Escorrentía subterránea, la parte del agua infiltrada que recarga la zona saturada y circula por los acuíferos. Escorrentía total, fracción de la precipitación caída en una cuenca vertiente que escapa de la evapotranspiración y circula superficial y subterráneamente. Infiltración, cantidad de agua precipitada que atraviesa la superficie del terreno y pasa a ocupar total o parcialmente las poros, fisuras y oquedades del subsuelo. La percolación, movimiento del agua u otro líquido a través de los intersticios del terreno. Zona no saturada, terreno comprendido entre la superficie del suelo y la zona saturada. En ella los poros están ocupados por aire y agua. Y ya vamos a ver las zonas saturadas, que estaría aquí. Franja del terreno situada por debajo de cierta profundidad donde el agua ocupa la totalidad de los huecos o de los poros. Y la zona de recarga, parte del agua infiltrada que alcanza la zona saturada. Y ya vamos a hablar algo de agua subterránea como tal, donde el agua subterránea es la que se encuentra bajo el terreno, situada bajo el nivel freático, ocupando completamente los poros y las fisuras de dicho terreno. Esto será el concepto de agua subterránea. Si vamos a hablar del nivel freático, conforma el límite superior de la zona saturada en un acuífero libre. Esto es el lugar geométrico de los puntos de un acuífero libre que se encuentra a la presión atmosférica. Su altura en un acuífero libre viene determinada por la cota que alcanza el agua en un pozo en reposo. ¿Qué quiere decir? Estamos diciendo que es el límite donde vamos a empezar a encontrar ya el agua, una zona donde vamos a tener los suelos saturados de agua y una parte superior, arriba a nivel freático, donde ya tenemos la presión de la atmósfera. Es importante tener en cuenta este nivel freático porque ustedes ya lo van a empezar a ver o lo están viendo o lo van a ver en otras áreas del conocimiento y mucho lo van a manejar ustedes cuando trabajen en presas, la parte hidráulica, van a reforzar estos conceptos. El agua subterránea fluye en la superficie de forma natural a través de manantiales, áreas de resumen, cauces fluviales y directamente al mar. También puede salir al exterior de forma artificial mediante sondeos, pozos o galerías y otro tipo de captación subterránea. La lentitud del movimiento del agua subterránea favorece la gestión hídrica. A medida que va entrando agua al acuífero o al sistema de agua subterránea, el agua se mueve muy lento.
así como un mejor aprovechamiento de las aguas subterráneas y su protección. Eso lo permite por ser tan lentos en movimiento. Tiempo de tránsito es el tiempo que tarda una partícula de agua desde que alcanza la zona saturada, o sea, aquí, hasta que llega a la captación del camino más rápido, esto que se sale a la superficie de forma natural. Lo que les decía, normalmente el agua se desplaza muy lentamente por los acuíferos. Su velocidad media normal puede variar entre decímetros a algunos centenares de metros al cabo del año. En acuíferos kársticos puede alcanzar velocidades similares a las aguas superficiales. Acuérdense, kársticos quiere decir de cuevas. Las cuevas normalmente están hechas o ocurren cuando tengo material calcáreo. Aquí hay un ejemplo, si una gota de agua que cayera en una división geográfica situada a 200 kilómetros de la costa y se incorpora a la corriente de un río, tarda pocos días en alcanzar el mar. Sin embargo, si esa misma gota se desplaza a través del subsuelo, es decir, a través de un acuífero, tardaría siglos, incluso miles de años, en alcanzar el mar. Y aquí hay una cuestión de qué significa que sea un suelo saturado, un suelo parcialmente saturado o una zona no saturada. Un saturado es que tengo una gran cantidad de agua que ya la tengo tan en exceso que permite que el agua empiece a desplazarse a través de las partículas o de los poros. Un parcialmente saturado estaría allí gracias a ciertos enlaces electroestáticos que se generan con las partículas, y una zona no saturada es esencialmente que no tengo pues ninguna cantidad de agua en los poros. Entonces, aquí vamos a hablar de la clasificación y disposición en el subsuelo, las diferentes capas que vamos a encontrar. Vamos a hablar de la zona edáfica, se sitúa en la zona no saturada y abarca desde la superficie del terreno hasta la profundidad que alcanzan las raíces. Vamos a hablar de una zona no saturada en que los poros contienen aire y agua. El agua está sujeta a tensiones capilares, esa parte electrostática que les comentaba. Su presión efectiva es inferior a la presión atmosférica. Vamos a hablar de una zona intermedia. La zona se sitúa en la zona no saturada y varía en el espesor notablemente de un acuífero a otro. En ella, la humedad del suelo apenas cambia estacionalmente. Vamos a hablar de una franja capilar. Está dentro de la zona no saturada y se caracteriza por la existencia de poros, canículos y fisuras llenas de agua que se mantienen por encima del nivel freático. Vamos a hablar ya de la zona saturada. En ella los poros están completamente rellenos de agua y aquí la presión del agua es superior a la de la atmósfera y que crece hidrostáticamente en aumentar la profundidad. El agua de esta zona se mueve de forma natural hacia ríos, lagos y demás, y de forma provocada hacia las captaciones subterráneas si se hacen pozos para bombeo. Y es en esta parte de acá. Entonces, tenemos la zona por transpiración, la zona intermedia, la zona capilar, que sería nuestra zona no saturada, y donde vamos a tener mi zona saturada, arriba en la límite va a ser mi nivel freático. El agua se puede clasificar, esta agua subterránea, en por ejemplo, agua juvenil, deriva del interior de la Tierra y no ha existido previamente en la atmósfera o en la superficie terrestre. Esta es agua magmática, agua volcánica o agua cósmica, agua fósil, las aguas que quedaron atrapadas en tiempos geológicos y que han estado en contacto con la atmósfera alguna vez en su historia. Agua metamórfica es el agua que las estuvieron involucradas en los procesos metamórficos, ya subimos cuando vimos rocas metamórficas. Agua de compactación es el agua que ingresa al ciclo hidrológico como consecuencia de los procesos de compactación de los sedimentos y se conoce como agua meteórica, el agua que proviene directamente o indirectamente de la atmósfera y puede alcanzar los reservorios subterráneos. Ahora vamos a hablar de las unidades hidrogeológicas. Estas se clasifican desde el punto de vista de su comportamiento hidrodinámico, que sería relacionado con la movilidad del agua, desde el punto de vista del comportamiento hidráulico en función de la presión hidrostática, desde el punto de vista del material, o sea, su litología, y desde el punto de vista de su textura. Esto es importante tener presente. Si vamos a hablar desde el punto de vista hidrodinámico, vamos a hablar de acuíferos. Esta palabra ya la había mencionado anteriormente, pero no la había definido. Ahora, se denomina acuífero a la formación geológica capaz de almacenar agua y transmitirla a través de ella en cantidades significativas gracias a su permeabilidad, lo que es debido a su porosidad, fisuración o disolución, de modo que pueda extraerse mediante obras de captación como pozos, sondeos y galerías. Es decir,
Un acuífero es buen almacén y transmisor de agua subterránea a cantidades y velocidades importantes. Por ejemplo, de ellos tenemos arenas porosas y calizas fisurales. Estos son los mejores acuíferos. Acuífero. Comportamiento hidrodinámico, ¿no? Acuitardos. Buenos almacenes, pero malos transmisores de agua subterránea. Cantidad muy lenta de permitir que el agua fluya. Ejemplo, los limos. Vamos a tener los acuicluidos, pueden ser buenos almacenes, pero nulos transmisores. Por ejemplo, las arcillas. Las arcillas, por sus capacidades pisoeléctricas y de alta superficie específica, y porque allí tenemos las capas de arcillas, ciertos electrones libres van a ser la capacidad de absorber agua, pero no la van a dejar que se transmita. Y los acuífugos son nulos tantos como almacenes y como transmisores. Por ejemplo, granitos o cuarcitos que no son fisurados. Entiendan mucho este comportamiento hidrodinámico y tengan en presente esta clasificación. Ahora, vamos a hablar de comportamiento hidráulico. Ya hablamos qué es un acuífero, vamos a ver cómo es su comportamiento hidráulico. Tenemos acuíferos libres, no confinados o freáticos. Es aquel acuífero que se encuentra en contacto directo con la zona subsaturada del suelo. En este acuífero la presión de agua en la zona superior es igual a la presión atmosférica, aumentando en profundidad a medida que aumenta el espesor saturado. Eso es un acuífero libre, también no confinado o freático. Vamos a tener acuíferos confinados, cautivos o a presión. Son aquellas formaciones, aquí la tienen, en el que el agua subterránea se encuentra encerrada entre dos capas impermeables, capas que no permiten que el agua pase a un nivel superior, y es sometida a una presión distinta a la atmósfera. Solo recibe el agua de lluvia por una zona que existen materiales permeables y esa zona se va a llamar zona de recarga. Vamos a hablar de acuíferos semiconfinados o semicautivos, es decir, intermedio entre los dos. Es un acuífero cuando el estrato de suelo que lo cubre tiene una permeabilidad significativamente menor a la del acuífero mismo, pero no llegando a ser impermeable. Es decir, que a través de un estrato la recarga puede todavía ocurrir. Y aquí tenemos las diferentes características del comportamiento hidráulico. Los acuíferos libre o freático, semiconfinado y confinado. Un ejemplo de techo y base, espesor, profundidad típica, presión del agua, superficie pisométrica, coeficientes de almacenamiento. Por su material. Entonces, clasificarlos ahora por su material. Acuíferos en formaciones plutónicas y metamórficas. Son rocas permeables solo por fisuración y aún así en conjunto se deben considerar poco permeables. Las aguas suelen ser de buena calidad, pero presentan el peligro de contaminación a causa de que son muy superficiales. Hecho que debe ser tenido en cuenta en áreas urbanas con captaciones individuales o diseminadas o alcantarillado deficiente o nulo. Los caudales pueden ser 1 o 4 litros por segundo por captación por fuertes variaciones estacionales. Los acuíferos en rocas detríticas son permeables por porosidad y las rocas características son las areniscas y los conglomerados. En general dan lugar a acuíferos confinados con caudales variables. La calidad del agua será en función del tipo del clasto y del cemento del conglomerado. La captación debe hacerse mediante sondeo, siendo muy recomendable no utilizar la perforación con lodos, arcilla ni bentonita, sino aire o agua. Acuíferos en rocas carbonatadas son permeables por porosidad y fisuración y disolución, por su distribución geográfica temporal, así como por sus altos rendimientos hidrogeológicos, son los acuíferos más importantes. Los caudales extraíbles de captación pueden ser inclusive hasta 100 litros por segundo, resultando excepcionales cuando son 400 a 500 litros por segundo. Acuíferos en rocas sulfatadas, acuíferos en yesos son de interés mucho menor que los anteriores, pueden provocar proporcionar caudales importantes en algunos casos, pero su calidad no es muy buena por la salubridad y por la cantidad de un sulfato. Debe ser considerado en formaciones impermeables como un acuífero no explotable. Acuíferos en formaciones sedimentarias disgregadas, es decir, en gravas, arenas y en general todo material detrítico suelto. El factor más importante allí es la porosidad. Y estas también son buenos captadores de agua.
Acuíferos en formaciones volcánicas. Los terrenos volcánicos, tanto por su distancia, naturaleza, litología, por su estructura, poseen características diferenciales por su comportamiento hidrológico que los hacen posible para su aprovechamiento. Por su textura, vamos a hablar de acuíferos porosos. El agua subterránea se encuentra embebida como una esponja dentro de sus poros, que son intercomunicados, y cuya textura motiva que exista permeabilidad, es decir, la capacidad de transmitir el agua a nivel interno. Como ejemplo de acuíferos porosos tenemos las formaciones de arenas y gravas aluviales. Acuíferos fisurales son los que pueden tener esa capacidad de transmitir agua a través de las fisuras y de clasas. Por ello, su comportamiento es de manera muy heterogénea y por ejemplo, tenemos acuíferos fisurales. Situar, por ejemplo, vamos a ver los acuíferos kársticos. Vamos a hablar de las características hidráulicas que son relacionadas con las constantes hidráulicas. Esto solo se los menciono porque ustedes cuando vean aguas, hidrología y algo de, sí, hidrología y otra materia, van a ver estos constantes un poco más y van a calcularlas y van a medirlas. Porosidad, conductividad eléctrica, transmisividad y coeficiente de almacenamiento. Entonces, porosidad determina la capacidad de almacenar el agua en el acuífero. Se define como el coeficiente del volumen de huecos ocupados por el aire o agua y el volumen total de la roca. La porosidad efectiva, también llamada porosidad eficaz, considera solo la cantidad que puede liberarse, es decir, que puede transmitirse. Esa es la porosidad eficaz. Aquí tenemos en areniscas porosas, cuál será mi porosidad, en areniscas cementadas y en pizarras no fracturadas, cuál será mi porosidad. Eso va íntimamente relacionado con el tipo de roca. De hecho, este ejercicio se los puse, ustedes averiguaran, de acuerdo al tipo de roca, cómo será esta porosidad. En rocas ígneas y metamórficas de 2 al 5%, rocas ígneas y metamórficas pero fracturadas es del 34-40%, como se duplica. En basaltos solo el 1 al 12%. En areniscas puede variar entre el 10 y el 50%. En rocas calcáreas fracturadas entre el 1 y el 25%, en arenas del 25 al 60%. Esto es la porosidad total y la porosidad efectiva. Recuerden que es aquella que ya puede transmitir agua. Rocas ígneas y metamórficas fracturadas o alteradas y basaltos 5 al 10%. Rocas sedimentarias entre el 5 y el 18%. Sedimentos 7 al 27% y acidulitas, miren, tan poca que tienen. Permeabilidad, también denominada conductividad hidráulica, es la medida de facilidad con que un acuífero transmite el agua. La transmisividad se define como el producto de la permeabilidad horizontal por el espesor saturado y coeficiente de almacenamiento o volumen de agua que un acuífero cede o toma en el almacenamiento por unidad de área y por unidad de cambio de nivel pisimétrico. ¿Cómo se determinan estas características hidráulicas? Por pruebas de bombeo, estudiando las variaciones periódicas de un nivel pisiométrico por medio de trazadoras naturales o artificiales. Esto de perforación exploratoria, que serían esas pruebas de bombeo, tiene que hacerse primero una perforación con un diámetro pequeño, entre 8 pulgadas a 12, para recabar información acerca de esas condiciones hidrogeológicas a través de esos registros de pozo. Y así se hacen las pruebas iniciales. Todos los registros apuntados se complementan entre sí para que deban ser interpretados conjuntamente. Y allí pues se tiene la necesidad de hacer un pozo exploratorio, que estas serían como las características iniciales. Y en la medida que ya se va a extraer agua, hay un proceso de cono de depresión que ya les explico qué es ese cono de depresión. ¿Qué es? En el momento que se hace el pozo y se empieza a extraer agua, acuérdense que entra algo de esa presión atmosférica. En ese momento se genera un cono de presión a causa del descenso de nivel de agua, el cual se contiene. Esto significa que el agua rodea el pozo está a mayor elevación, provocando que el agua fluya desde el acuífero hacia el interior del pozo. La diferencia de cota entre el nivel del agua del acuífero y el pozo recibe el nombre de descenso. Cuanto mayor es el caudal de agua bombeada, mayor es el cono de depresión. Eso hace que si yo tengo diferentes pozos cercanos,
voy a determinar diferentes conos de depresión y voy a tener ciertas necesidades de calcular cuál es esa depresión que se genera de ese nivel hidrostático. Vamos a hablar de calidad y contaminación, vamos a hablar de las características físico-químicas. Estas características son determinadas por los procesos, por dos procesos: comportamiento de minerales y metales en el medio acuoso, influencia del medio ambiente, el clima, la meteorización de las rocas, la formación de suelos y la cobertura vegetal. Entonces, la corteza de la terrestre va, la fuente principal para poner iones disueltos en el agua. Entonces, esa composición química estará relacionada por la composición mineralógica, por la textura de las rocas y la estructura de las rocas. Vamos a hablar que también esto está influenciado. Ustedes saben que a medida que yo profundizo en el terreno, voy a aumentar la temperatura. Obviamente aumenta con profundidad y disminuye en superficie. Si yo aumento, el agua es más caliente y allí voy a tener una concentración de sales. Si yo disminuyo la superficie, menos caliente y voy a tener, obviamente, menos concentraciones de sales. Es necesario hacer muestreos de agua subterránea. Cuando ustedes si tienen la oportunidad de trabajar en planes de ordenamiento territorial o planes de manejo de cuenca, es necesario tomar muestras de agua. Ese modo de composición, para hallar la composición del agua, que se hace por medios físicos y químicos, mediante esa colección y análisis. Para eso necesito hacer un muestreo y representación gráfica de esa composición de agua. Se debe diseñar adecuadamente el programa de muestreo, número y tamaño y forma de colección del material que las muestras sean representadas en la masa del agua que se va a medir. Y debe tener cierta instrumentación, cierta toma de medidas a ciertas horas, con ciertos cuidados. Esa agua no puede llegar a estar totalmente irradiada por el sol después de que la capture o tome la muestra, debe estar protegida. Y por ejemplo, para un análisis químico tengo que determinar cationes de calcio, magnesio, sodio, potasio, aniones de sulfato, cloruro, carbonato, bicarbonato y nitrato. Y con eso hacer una interpretación de resultados. Hago un análisis químico de las muestras, con ello hago resultados analíticos, relaciones iónicas, constituyentes peligrosos, determinar eso. Datos climatológicos y meteorológicos, tipo climático, precipitación, temperatura, evapotranspiración real y potencial, geomorfología de suelos, geoformas principales y secundarias, facilidad de suelos para permitir la circulación de aguas. Hablar de una geología regional y de hidrolitología y una hidrología regional, ¿no? Entonces, digamos que yo necesito hacer todo esto para entender esta agua subterránea. Vamos a hablar finalmente algo de contaminación. Diferentes tipos de contaminación. La contaminación industrial viene producida por los vertedores industriales directamente a los ríos o a la atmósfera a través de chimeneas o de expulsión de humos, los cuales pues llegan al aire, se depositan en la lluvia, se infiltran en los acuíferos y empieza ese ciclo, ¿no? Contaminación agrícola y ganadera es aquella que se produce en el tratamiento de productos herbicidas y abonos químicos, se infiltra en el agua y esto genera pues problemas. Esto se ve mucho en los llanos orientales. Contaminación doméstica y urbana, la que estamos generando todos nosotros todos los días a través de los plásticos y los vidrios y demás. Hay una importante que es la contaminación marina. En las zonas costeras hay un equilibrio entre el agua subterránea dulce y el agua subterránea salada, pero por ser más pesada queda abajo. Pero cuando extraes una cantidad excesiva de agua dulce, hacemos que el agua salada suba, salinizando el acuífero. Como el agua subterránea, veamos que también el agua superficial es vulnerable para la contaminación. Si lo vamos a hablar de los acuíferos, frente a la contaminación depende de varios factores: esa vulnerabilidad, capacidad de la zona saturada para recibir y almacenar contaminantes, depende del material geológico que esté allí, el tipo de contaminante también, hay unos que fluyen más rápidos que otros, y la concentración. Entonces, pues es importante entender esta vulnerabilidad de contaminación. Hay un problema que está generándose actualmente, es la sobreexplotación de acuíferos. Se está volviendo de manera muy extensiva, es muy común y a veces tiene costo cero para el productor. Es decir, hace todo el pozo, invierte haciendo el pozo, pero de ahí para adelante, si las políticas no cambian, sigue siendo que en ciertos lugares vale cero o paga directamente ningún costo para explotar.
esto hace que se sobreexplote y eso hace que se generen efectos negativos. Por ejemplo, la depresión o el hundimiento del terreno con los efectos que ellos tienen sobre las construcciones que están allí, la pérdida de calidad del agua, lo que les comentaba, si es un acuífero costero o cerca de la costa, puedo permitir que se penetre el agua salada y el acuífero se me vuelva muy salado. La entrada de productos fitosanitarios, en el caso de agricultura intensiva, la depresión desde los niveles prácticos, suponiendo un consumo energético mayor para los bombeos, el incremento del fenómeno de interacción entre bombeos, reduciendo la eficiencia de las mismas y efectos sobre los humedales relacionados con las aguas subterráneas. Este será el ejercicio de control de la clase de hoy. De la siguiente imagen, de esta imagen, señalar sustrato impermeable, ¿qué letra es? Suelo poroso saturado, suelo poroso no saturado y acuífero libre o no confinado. Entonces, para que lo hagan y es imperativo que lo hagan. Entonces, créanme, entiendan por qué. Bueno, con esto terminamos la clase de aguas subterráneas, la clase magistral de aguas subterráneas.